Bueno, voy a empezar de pie, voy a ser breve y lo primero que quiero es agradecer, ¿no? Yo creo que hoy es un día de agradecer mucho, agradecer a los que hoy nos acompañáis en esta tarde, en este salón de la UNED de Barbastro, en esta aula magna. Agradecer, como no podría ser de otro modo, a la UNED de Barbastro que nos ceda siempre estas instalaciones. Agradecer muchísimo estas palabras de bienvenida tanto de Ramón Tejedor, el director del IAF, que es uno de los grandes sponsores y patrocinadores de este Congreso Nacional de Responsabilidad Social, que se celebra en Aragón, ahora hablaré el porqué, y también al alcalde de Barbastro, como no puede ser de otro modo, a Antonio Cosculluela, compañero en aquellos momentos, en aquellos años, en el consejo escolar en el instituto. Cuando hice el instituto aquí en Barbastro éramos compañeros en el consejo escolar. Yo ya entonces era representante de estudiantes y él estaba como concejal representando al ayuntamiento. Y es un día para agradecer mucho, ¿no? Primero, antes de centrarme en los ponentes, sobre todo agradecer que este Congreso Nacional de Responsabilidad Social, yo creo que queráis, sobre todo los que no lo conocíais tanto, que tengáis la idea de que el Congreso Nacional de Responsabilidad Social es la principal iniciativa de la responsabilidad social que hay en España por parte de la sociedad civil, y tenemos la suerte de que cada 2 años, con carácter bienal, se celebra en Aragón. Eso es gracias al empeño de Ramón, del IAF y también de la directora del Congreso, de Nita Macía, que está sentada aquí en primera fila, que es gallega, pero que ahora está localizada en Huesca, y esto también hace mucho porque este Congreso lo tengamos aquí en Aragón. Como bien decía Ramón, en esta jornada precongresual queríamos hacer un esbozo de cuáles son las preocupaciones, las principales inquietudes que tienen los partidos políticos, los líderes políticos en materia de responsabilidad social. Y por eso tenemos hoy una mesa de aquí que quiero agradecer muchísimo a quien nos acompaña, pero yo creo que es una mesa de lujo. De hecho, con muchos medios especializados, con corresponsables, con Diario Responsable, con Comunica RSE, decían, bueno, es que no hemos tenido una mesa de responsabilidad social con líderes que digan tanto en sus respectivos partidos en mucho tiempo, evidentemente no en Madrid, y hemos tenido la suerte, ni en Barcelona, y hemos tenido la suerte de tenerlo aquí en Barbastro, ¿no? Entonces sí que personalmente os quiero agradecer mucho que nos acompañéis. Simplemente unas pequeñas pinceladas, ¿no? Carlas Campuzano, es un placer el tenerte aquí. Sabes, cuando estuve en tu despacho hace no mucho, en el mes de noviembre, octubre, cuando te propuse el poder venir a este congreso, la admiración y el respeto que te he tenido. Carlas Campuzano es una de las personas que, si pensamos en 2 o 3 personas que han sido pioneras, luego hablaremos de otra de ellas, en materia de responsabilidad social en España, una es Carlas Campuzano. Carlas Campuzano es el portavoz del PDeCAT, es uno de los portavoces del PDeCAT actualmente en el Congreso. Anteriormente ya empieza su carrera de concejal. Tuvo una experiencia de una legislatura hasta el año 96, del 92 al 96, en el Parlament de Cataluña, y desde el año 1996, hasta ahora, es diputado, entonces de Convergencia Democrática de Cataluña, hoy del PDeCAT, en el Congreso. Más allá de su larga trayectoria política, y lo veníamos hablando en el AVE cuando veníamos, no estaba Carlas, hablábamos a sus espaldas, pero hablábamos bien, y hablábamos verdaderamente de su compromiso con la responsabilidad social, más allá, a veces nos reíamos, ¿no? Pues bueno, pues de determinadas inquietudes más políticas, más soberanistas o tal, que a lo mejor hay un poco de puntos de discrepancia, pero sí que es verdad que, y hoy lo vamos a ver, ¿no? Yo creo que al final la responsabilidad social es algo que nos une. Está Mario Garcés. Mario Garcés, hay poco que no pueda decir de él o que no haya dicho ya aquí. Mario Garcés es de Jaca, y tuve la suerte de que me ofreció una oportunidad extraordinaria para estar en su gabinete de vocal asesor, y estuve un año compartiendo muchas noches de desvelos, intentando hacer muchas cosas buenas por este país, ¿no? Era el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, actualmente es el secretario de Programas del Partido Popular, y le quiero agradecer mucho que esté aquí. Hoy, como sabéis, es la convención del Partido Popular, hoy, mañana y pasado, y yo tenía mucho miedo de que hoy nos fallara, y él ha tenido el compromiso de decir, David, me comprometí con vosotros por venir a este congreso, y le quiero agradecer muy mucho, porque hoy habrá un asiento vacío, a lo mejor lo veremos en los telediarios, pero bueno, mañana estará ocupado porque mañana se levanta también a las 8 para llegar a Madrid, así que muchísimas gracias. Carlas, también lo tengo que decir, mañana a las 9 tiene otra reunión en Barcelona, con lo cual es muy de agradecer. Susana Gaspar, ¿qué decir de Susana, ¿no? Agradecer mucho porque podéis ver el resfriado que lleva, y aquí está acompañándonos, ¿no?
Susana Gaspar es la responsable nacional de todo lo que tiene que ver con la política social de Ciudadanos y además es diputada y portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Aragón. La verdad es que ha sido una suerte que la podamos tener aquí. Y si os dais cuenta, además, conforme estoy revelando los currículums de cada uno, vemos lo que comentaba antes Ramón, ¿no? Al final, la responsabilidad social, ¿qué es? Pues es hablar de personas, de servicios sociales, es hablar de transparencia, de buen gobierno, y es hablar también de medio ambiente. Y ahí es donde también tenemos el placer de tener aquí a Juancho López Duralde, Bea, su asistente, a la cual tengo muchísimo cariño, lo sabe bien. Juancho López Duralde, pues bueno, en su larga trayectoria activista y política, ha sido presidente de Greenpeace España durante cerca de 10 años, del año 2001 al año 2010, corrígeme si me equivoco, y en el año 2010 es justo cuando empieza su andadura, forma Equo, se convierte en portavoz y luego en las últimas elecciones concurrió a las elecciones por la provincia de Álava y fue elegido diputado por la provincia de Álava, en esa coalición que se hizo entonces de Podemos Equo. Y a su favor diré que además de eso, en su entusiasmo y su compromiso con el medio ambiente, también está el hecho de que fue el diputado fueron los mejores resultados en una provincia en esas generales de Podemos, fueron precisamente en esa lista encabezada que superó el 25% de votos por Juancho López Duralde en Álava. Y finalmente ya me queda por introducir a Lucía Velasco, que le agradezco mucho que esté aquí hoy. Lucía Velasco, tuve el placer de conocerla cuando estaba de responsable, de jefe de área de Economía Social y Responsabilidad Social en el Ministerio de Empleo. Es asesora del gabinete del presidente del Gobierno. Y bueno, cuando hablábamos de 2 o 3 personas impulsoras, también siempre nos viene a la cabeza Ramón Jáuregui, ¿no? Junto con Carlas y con otros muchos que estuvisteis ahí en lo que es la concepción inicial del CERSE, de todo lo que era la estrategia de responsabilidad social. Ramón Jáuregui, me puse en contacto en su momento con él y Ramón, bueno, ya sabéis que es querido por todos y que bueno, ya va a dejar un paso atrás ya para la política. Y él me dijo, David, no pasa nada, yo quiero dar pie a que venga la nueva savia a hablar de responsabilidad social. Nos pusimos también en contacto con Adriana Lastra, la portavoz del Congreso de los Diputados del PSOE, y coincidieron en señalar que la persona idónea para hablar de responsabilidad social, porque lo lleva también en las venas, es Lucía Velasco, así que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Y ya lo último, la que va a moderar el debate conmigo, y ahora ya me callo, va a ser Miwi. Miwi es la directora de DIRSE. DIRSE es la asociación de todos los directivos de responsabilidad social que hay en España. Y tenemos la suerte de que está aquí, es licenciada en en Sociología y Políticas, máster en Responsabilidad Social, ha hecho varios posgrados, ha estado 15 años vinculada a la cooperación al desarrollo. Y quiero destacar que es una suerte, ¿no? Es una suerte porque además, estaba contando, ¿no? Este año he estado dando clases y charlas en más de 7 universidades distintas de España. Y siempre decía que la gente de responsabilidad social, yo creo que ahora los estudiantes tienen una oportunidad enorme, porque la responsabilidad social cada vez va más. Antes decíamos que una persona se ocupaba en las grandes empresas, y ya no solamente las grandes, con Antonio Javier, que está por aquí, lo hemos hablado alguna vez, también en las pymes, las pequeñas empresas tienen mucho que decir en responsabilidad social. También los autónomos tienen que decir mucho en responsabilidad social. Antes había una persona que se ocupaba. Ahora mismo en las empresas, en las grandes corporaciones, tenemos todo un equipo que trabaja por y para la responsabilidad social. Miwi, como decimos, es la presidenta de la asociación, la directora de la Asociación de los Directivos de Responsabilidad Social. Ya simplemente os explico la dinámica porque vamos a ser muy rigurosos con los tiempos. Miwi va a tener 2 tarjetas, una amarilla y otra roja. Para cada una de las preguntas que os vamos a ir formulando vais a tener 3 minutos, salvo para la última que va a ser de cierre, que vais a tener solamente 1 minuto. Miwi os hará las preguntas y llevará el control de los tiempos. En el 2 minutos y medio, para que lo veáis, os sacará la tarjeta amarilla, como para que sepáis que os queda para cerrar. Y cuando ya justo os paséis de los 3 minutos, sacará la roja, pues para que ya finalicéis. No tenemos los micrófonos como en el debate de televisión, pero bueno, es algo parecido. La dinámica va a ser que vamos a tener 3 preguntas iniciales, van a tener cada uno de los ponentes 3 minutos para responder a cada una de ellas. Luego vamos a hacer una cosa que hicimos, como comentaba antes el alcalde también en el curso de verano este año, que va a ser que cada uno de los ponentes vais a preguntar solamente una por azar a uno de los ponentes que os acompañan, una pregunta también en base a lo que hayan ido contestando, y
Una última en la cual quienes tengáis preguntas del público podéis levantar la mano, se os dará un papelito y un bolígrafo y podéis irnos presentando las preguntas. Esas preguntas las iremos cogiendo Migu y yo y luego dejaremos una última ronda para que contestar de forma agrupada a esas preguntas que haga el público. Así que nada, que muchísimas gracias por estar aquí, por estar en Barbastro, por estar en mi tierra. Sabéis el cariño que le tengo. Como decía el alcalde, el empeño que tenemos todos los barbastrenses por defenderlo, no por defender lo nuestro, ¿no?, sino por dar lo que tenemos a aquellos que vienen a visitarnos, ¿no? Y aquello bueno es, lo comentaba el alcalde, es el vino, es el tomate rosa de Barbastro, es el espárrago, es los pueblos maravillosos que tenemos en el entorno, y yo creo que hay una cosa aún mejor, que es las personas, y yo creo que con la calidez que vais a estar. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, voy a agradecer un segundito solo por haber pensado en Dirse para moderar esta mesa y por haber pensado en nosotros, porque la verdad es que es una oportunidad muy buena y es una mesa que creo que ha generado muchísimo interés. Espero que no defraudemos y que hagamos esto como muy dinámico. ¿Vale? Entonces, para empezar y romper un poco el hielo, quería haceros una pregunta a todos, la misma. Si os parece, empezamos por ti, Carles. Bueno, en la asociación de directivos, los directivos de responsabilidad tienen algo en común siempre, ¿no?, cuando nos reunimos y tal, y es que nos sentimos muy incomprendidos. No nos entienden ni dentro de la empresa, porque nos ven como los que se gastan el dinero que a otros les cuesta tanto ganar, o los pesados de los informes, y tampoco nos entienden fuera de la empresa porque piensan que somos como los que vamos a lavar un poco la cara de la empresa, que estamos un poco tapando las cosas. Me gustaría saber vosotros, que estáis en los partidos políticos manejando estos temas de tipo social, relacionados con la responsabilidad social, ¿cómo os ven vuestros compañeros? ¿Cómo entienden la responsabilidad social los que no están en vuestro equipo? Contarnos un poquito. Bien. Buenas tardes. Agradecer la invitación a participar en el Congreso. Remarcar que David es insistente y persistente y que por tanto no tienes manera de escaparte. Cuando en algún momento insinúas que quizás tu agenda no te lo permite, te genera un chantaje emocional que te obliga a estar, y por tanto felicidades por la iniciativa. Y luego yo creo que es un gusto también compartir la mesa con estos ponentes, que a la mayoría los conozco de hace años y son gente seria, competente, y por tanto, al menos por su parte, va a ser, yo creo que puede ser interesante la discusión. La pregunta que me planteas es interesante también, ¿no? Porque a pesar de que sobre la agenda de la responsabilidad de las empresas llevamos muchos años hablando, discutiendo, haciendo cosas, yo al menos mi conciencia es cerca de unos 20 años, a principios de los años 2000, menos de 20, pero alrededor de los 20 años, y a pesar de que se ha consolidado en términos legislativos, a finales de diciembre se aprobaba de manera definitiva la ley que regula la información no financiera de las empresas. Poco antes se había aprobado una nueva ley de contratos del sector público que refuerza el papel de la responsabilidad de las empresas. Lo que es cierto es que los que formamos parte de la comunidad en favor de la RSE siempre tenemos la sensación que somos bastante los mismos, los que coincidimos en este tipo de encuentros, y que hay un núcleo de personas convencidas y entusiastas, pero la sensación es que deberíamos de ser más capaces de contaminar a más personas en este tipo de planteamientos. Yo recuerdo la primera conversación que tuve con Artur Mas sobre estos temas, y os hablo del 2002, 2001, yo creo que en la época que en Suecia gobernaba el primer ministro Persson, creo recordar que se llamaba, había convocado a más de 1000 empresas suecas para liderar un movimiento en favor de la RSE, y se lo conté a Artur Mas, que en aquella época no era todavía presidente de la Generalitat, era consejero
en jefe, el número 2 del presidente Pujol, invitándole a organizar un encuentro de este tipo con empresas catalanas, y notabas que te miraba con una cierta, bueno, Campuzano, ¿qué me está contando, ¿no? Bueno, el tiempo nos ha dado la razón. O sea, entre el 2001 y el 2019 el mundo se ha movido en esa dirección. Pero creo que necesitamos reforzar los liderazgos políticos en esta materia más allá de las personas convencidas. Yo creo que el riesgo que tenemos es que esta es una agenda importante, pero que el potencial transformador que necesita implica que vayamos más allá de los convencidos. En las compañías seguro, las compañías donde el poder transformador del RSE existe es cuando el propietario o el CEO de la compañía lo impulsa. En términos de en términos de política pública, si está en la agenda del presidente del gobierno, del alcalde, del presidente de la comunidad autónoma, es cuando esta agenda tiene todo su potencial transformador. Muy bien. Gracias. Mario, cuéntanos. Muchísimas gracias. Voy a pedir el bar para él, porque creo que no has medido bien el tiempo. Muchísimas gracias. Yo me voy a reiterar en el agradecimiento, fundamentalmente porque como él ha agotado 30 segundos, yo lo voy a decir solamente en 5 segundos. Como soy el segundo, te gano, ya vas viendo que ya voy midiendo mejor los tiempos y temporizo mejor los mensajes, ¿no? Gracias, Ramón. Siempre es un maestro, ya lo sabes, que te tengo mucho aprecio. Gracias, alcalde, por estar aquí. Te eché de menos, pero no te he enviado el libro, por lo tanto te enviaré mi último libro. Y sobre todo a David y a mi Iwi, que siempre es un placer. Es verdad que es persistente, más que persistente, es contumaz, llegará lejos si se dedica a la política, porque es que desde luego no puede ser de otra manera, y sobre todo tener el privilegio de estar compartiendo con vosotros, a los cuales os conozco ya, os tengo aprecio también personal, profesional y político, desde hace muchísimo tiempo. Muchísimas gracias, ¿no? La verdad es que la responsabilidad, en el fondo, es la historia de la transición y de los últimos 40 años de nuestro país. En los años 70-80, los retos sociales estaban vinculados a la beneficencia. Y de la beneficencia hemos dado un salto cualitativo y hemos pasado del beneficio económico al beneficio social. Y yo creo que ese es un recorrido colectivo. Es el trasunto de una transformación social donde se han producido diferentes factores, ¿no? Por una parte, que haya una economía mucho más abierta y participativa, donde tanto la demanda como la oferta se tiene que adaptar a los usos, demandas y necesidades de cada uno de los proveedores de servicios y de los usuarios de servicios, ¿no? Aquí se han roto las costuras. En los años 70-80 los mercados eran más monopolísticos, las marcas eran exclusivas, no había competencia, los usuarios eran menos críticos, era un consumo más o menos de necesidad, pero ahora ya no es un consumo solamente de necesidad, sino de oportunidad. Las economías son abiertas, la información es permanente, la transparencia permite examinar de manera constante a cada uno de los operadores económicos y fundamentalmente, yo en esto, y además lo sabe Carlas, que hemos hablado mucho y de temas muy curiosos en mi despacho alguna vez, hemos vivido la transformación del 0,7% juntos, la verdad es que es fundamentalmente, como digo, una consecución o un logro colectivo de una sociedad que se ha transformado radicalmente en los últimos 40 años. Si hace 40 años a un partido de derechas le hablaba de responsabilidad social, no sabría muy bien lo que es, probablemente nadie lo sabía. Eran determinados grupos de activistas que estaban anticipando lo que venía, lo que realmente podían tener alguna conciencia social, conciencia de cambio o conciencia de transformación. Pero yo lo he dicho y lo vengo diciendo reiteradamente, y si creo que soy algo, es ser coherente y consecuente con mis ideas. La política del futuro va a ser política social o no lo va a ser. Fundamentalmente por los retos demográficos que tenemos, por esa psique colectiva, ese ideario colectivo que nos obliga a actuar, y cualquier partido político, y creo que lo hemos interiorizado absolutamente todos, nos vamos a tener que mover en torno a esos objetivos. Y hay dos tipos de responsabilidades. La responsabilidad política, que es una responsabilidad directa, basada en un mix entre los cambios regulatorios y el presupuesto. Tenemos que jugar permanentemente. Y luego está el tema de las competencias, pues eso lo vamos a dejar para otro día. Pero fundamentalmente los cambios regulatorios y desde luego las dotaciones presupuestarias, y luego incentivar la responsabilidad de los actores particulares, de las empresas. A mí me gusta cuando voy al Banco Santander y hablo con la presidenta de Santander o voy a otras compañías y veo que ya se ha colectivizado el discurso. Cuando ya se pide información no solamente al área responsable, sino a los empleados y empleadas para que digan, oye, ¿qué queréis que hagamos? ¿Dónde podemos enfocar nuestra actividad? Y además estoy viendo
una transformación paralela. Ya no se hace solamente por oportunidad o por competitividad o por conveniencia para no perder reputación, sino que está empezando a hacerse ya en muchas empresas por convicción. Ya me he despertado esta mañana, pero ya se lo digo. Ya se hace por convicción. La competencia, la responsabilidad y la transparencia es fundamental, y cuando hablaba Carlas antes, por ejemplo, de la ley de contratos del sector público, y él lo sabe muy bien, que has trabajado muy bien en el área de la discapacidad, y te lo quiero agradecer también, te puedo asegurar que ha sido el logro de muchas fuerzas políticas y muchas fuerzas sociales intentando que las leyes de este país, las leyes materiales, encaminen al tercer sector y a las empresas en torno a objetivos sociales y de igualdad. Gracias. Susana. Bueno, pues yo, como soy la tercera, los agradecimientos también van a ser más cortos. Agradecer a los organizadores, agradecer a David, que también doy fe que es insistente y que gracias a esa insistencia creo que has conseguido traer aquí un panel de lujo con expertos en el que yo me considero una aprendiz, y gracias por tu presentación y gracias por traernos hoy aquí. Es un placer compartir ponencia con estos grandes líderes de la responsabilidad social de los diferentes partidos. Y preguntabas cómo nos ven. Yo tengo la sensación, y lo he tenido la sensación muchas veces, de que la sociedad siempre ha ido por delante de la política, y esos cambios que hablaba Mario de la sociedad, esas crisis que hemos vivido a lo largo del siglo XX y a lo largo del siglo XXI, ha hecho que el concepto de las políticas sociales tenga que cambiar, y que es necesario que se produzcan esos cambios para adaptarse a la situación actual. Eso hace que dentro de los partidos políticos tengamos personas y compañeros que son conscientes de que la responsabilidad social empresarial no es un ente que está ahí, que flota, sino que se tiene que aplicar en las empresas, que tienes que conseguir empresas socialmente sostenibles, que tienes que conseguir que tu empresa lleve a cabo inversiones de impacto social, que al final la economía y la parte social no están tan disociadas, no están tan separadas, y que tienen que convivir. Igual que tienen que convivir en las empresas, y las grandes empresas lo han asumido, y vosotros como directores de responsabilidad social creo que sois los principales prescriptores dentro de las empresas para convencer a la organización, a las organizaciones en las que estáis, de la importancia de esa convivencia, de ese mix, de esa unión, de esa mezcla de la política del área social con el área económica. Y ese paso, que es verdad que las grandes empresas, y Mario hablaba del Banco Santander, creo que has nombrado, y podemos hablar de muchas otras grandes corporaciones, tiene que empezar a calar en el resto de la sociedad. Ya no es solo cuestión de que tengamos grandes empresas o empresas que sean socialmente responsables. Es que las administraciones también tenemos que ser socialmente responsables, y cuando hablamos de combinar presupuestos con políticas sociales, cuando nos toca pelearnos dentro de nuestros partidos o dentro de los diferentes gobiernos en los que cada uno estáis, nos tenemos que pelear porque la partida de las políticas sociales llegue más, pero las administraciones también tenemos otra serie de herramientas, como hablaban de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, que nos van a permitir ese cambio de modelo, y ese cambio que es esencial, que las grandes empresas lo han llevado a cabo, pero que las organizaciones políticas, las administraciones, desde la Unión Europea, el Estado, la comunidad autónoma y los municipios, tienen que ser capaces de llevar a la práctica, de poner en marcha y de dar esa visibilidad a la responsabilidad social e incorporarla, porque no es cuestión solo de hacer empresas socialmente responsables, sino también ciudadanos socialmente responsables. Gracias. Juancho. Buenas tardes, casi noches ya. En primer lugar, ya como soy el cuarto, mi agradecimiento va a ser brevísimo. Muchas gracias por la invitación y por la acogida. Preguntas cómo nos ven. Bueno, para los que no conozcan, habrán visto el logo de EQUO y digamos, ¿esto de EQUO qué es, no? Nosotros somos la pata verde de la confluencia de Unidos Podemos. Somos un partido que estamos asociados
a los verdes europeos y por lo tanto cómo nos ven, no en el grupo parlamentario, a nosotros en el Congreso, como estos son los ecologistas, ¿no? Incluso recuerdo un diputado del Partido Popular en un debate que tuvimos sobre plásticos que me decía, es que usted, decía es que usted va de ecologista por el Congreso. Digo, yo no voy de ecologista, yo soy ecologista. Entonces, lógicamente esto bueno, pues tiene digamos, muchas connotaciones en lo que se refiere a lo que estamos hablando hoy, que es responsabilidad social y especialmente responsabilidad social relativa al impacto de las empresas en el medio ambiente, ¿no? Yo no comparto el optimismo, digamos, de mis anteriores interlocutores porque creo que, y efectivamente sí comparto seguramente la inquietud que vosotros tenéis porque muchos actores políticos y sociales nos movemos en esa duda permanente, ¿no? de vamos a ver, estos responsables de responsabilidad social de las empresas o directores están para que la empresa cambie o para intentar convencernos a los demás de que lo que la empresa está haciendo está bien. Porque hay algo que vivimos todos los días en el Congreso de los Diputados, que se llama lobby, y que realmente en lo que va es en la dirección contraria de la responsabilidad social. Es decir, cuando se intentan poner sobre la mesa iniciativas que vayan hacia el cambio, este año, por ejemplo, ha sido un año en el que especialmente hay una cuestión que ha saltado mucho a la preocupación de la opinión pública, que es la contaminación por plásticos en el medio ambiente, ¿no? Y la contaminación marina. Bueno, pues es un tema que ha emergido con mucha fuerza y desde el Congreso hemos tomado iniciativas. Por ejemplo, hubo una moción que fue aprobada casi por unanimidad de todo el Congreso de los Diputados, diciendo, bueno, señores, esto se ha acabado, hay que poner fin a los plásticos de un solo uso, etcétera, etcétera, ¿no? La reacción de las empresas, la primera reacción de las empresas fue una carta dirigida a la mesa del Congreso diciendo, oiga, ¿qué están haciendo ustedes? Que ya hay una directiva, no se metan ustedes en esto. Pero eso no es responsabilidad social. Uno hubiera esperado que la reacción hubiera sido, queremos colaborar para ver cómo podemos hacer para avanzar en esto, ¿no? Entonces yo creo que es importante el que no... Yo siempre me he movido, desde luego, en este debate de responsabilidad social, que efectivamente llevamos mucho tiempo, siempre me he movido entre el escepticismo y la necesidad de... Es decir, es necesario, es imprescindible, porque también he visto por el lado contrario, cuando hemos denunciado esta situación sobre la contaminación por plásticos, como por ejemplo me llaman de una empresa, que no voy a decir su nombre, textil, preocupados por la contaminación por microfibras y el trabajo que están haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que te encuentras las dos patas, ¿no? Claro, yo lo que creo y lo que quiero y lo que espero y lo que deseo y lo que sé que es así es que nuestro trabajo sirva para que avance efectivamente la pata de cambio, ¿no? De cambio social, de cambio ambiental, de avance hacia una nueva sociedad socialmente más justa y más sostenible, ¿no? Creo que eso es lo relevante. Y la parte de lobby y de lavado de imagen, pues os la tenéis que hacer mirar. Muy bien. Gracias, Lucía. Agradezco ya la definitiva, agradezco que nos hayáis traído hasta aquí, que nos hayáis hecho venir, agradezco a todos vosotros que estéis aquí esta tarde y agradezco sobre todo cuando pruebe la denominación de origen, eso me va a agradecer seguro. Yo quiero compartir con vosotros lo que para nosotros es la responsabilidad social de las empresas, que ya es verdad, como dice Carles, los que estamos así un poco acostumbrados decimos RSE, como si todo el mundo supiera lo que es y no tiene por qué. La responsabilidad social de las empresas es una manera de entender la realidad. Que todos los actores que hay tienen responsabilidad es algo que está en la base de este planteamiento y que el Estado tiene que garantizar que esa responsabilidad se asume, es la otra. Entonces, esta es la primera idea que me gustaría transmitir desde nuestro punto de vista. Yo sí que soy positiva, creo que es un momento para resetear esta manera de entender la realidad, revitalizarla, aprovechar nuevos liderazgos, aprovechar relevos generacionales, nuevos tiempos más o menos locos en la vida y en la política, para volver a ponerlo encima de la mesa
entendiendo como lo queramos entender, porque muchas veces, y esto pasa un poco en la escala de la administración, igual que en las empresas grandes, pues parece muy obvio, parece que te compran el discurso, pero claro, es que el tejido productivo de este país son pymes. Y luego eso, ¿cómo se transmite? ¿Cómo se traslada a una pyme, ¿no? Porque claro, suena muy bien, memorias, no sé qué, muchísimo dinero dedicado a gente que hace cosas relacionadas con este tema, pero yo en mi empresa, que tienen 5, 15 empleados, 50, ¿cómo lo aplico, no? Y ahí está un poco también la cosa de no quedarnos con la etiqueta y no estar muy agobiados con lo que, si realmente eres bueno o malo cumpliendo con lo que crees que tienes que cumplir, sino entiende lo que es, y ahora profundizaremos más, entiende lo que es ser responsable, entiende cuáles son tus impactos como organización, entiende cuáles son los retos que tienes a tu alrededor y aporta tu parte para solucionarlos. Yo, por suerte, es verdad que tengo un jefe comprador, que así lo ha demostrado con 2 altos comisionados relacionados con la temática y claro, soy positiva. Bueno, pues precisamente empiezo contigo a hacer, ahora ya voy a haceros una pregunta a cada uno un poco más específica. Pues bueno, el programa del PSOE es un programa que lleva mucho tiempo desarrollando el concepto de responsabilidad social en todas sus dimensiones. Y pues nada más subir al gobierno, pues se han dado una serie de medidas muy relacionadas con la temática, ¿no? La primera, la creación del alto comisionado, la recuperación de una subdirección de responsabilidad social y economía social dentro del ministerio que se había perdido. Y bueno, también se ha aprobado un plan de contratación pública ecológica, ¿no? Recientemente. Todo esto justo al final de año. Pero en temas de gobierno, por ejemplo, todavía no hemos visto así ninguna iniciativa concreta. Hace poco que ha habido se presentaron las conclusiones en el Congreso sobre el seguimiento a la crisis económica, en el que hubo una discusión sobre las competencias entre la CNMV y el Banco de España. ¿Qué próximos pasos tiene pensado el Gobierno en materia de RSE? Y en concreto, si hay alguno relacionado con temas de gobierno para fomentar el buen gobierno dentro de las empresas del IBEX o de las empresas en general. Pues mira, la verdad es que esto que dices es cierto y está un poco relacionado con lo que decía antes. Atar la etiqueta a algo en concreto es no entender toda la amplitud del concepto. Entonces, tomar medidas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, impulsar un pacto de Estado contra la violencia de género, impulsar la lucha contra la pobreza infantil, impulsar una estrategia de la ley de cambio climático, es decir, toda una batería de medidas que está tomando el Gobierno que están perfectamente encajadas dentro de ese paraguas de entendimiento que es la RSE. Todavía no hemos llegado a gobierno corporativo, claro, porque es que hay tantas cosas urgentes en este país que quizá lo de gobierno corporativo lo dejamos un poco más adelante, pero es verdad que eso está encima de la mesa. Una de las medidas que se ha tomado, que yo ni entiendo la palabra, pero es la creación de una autoridad macroprudencial y tal, ¿no? Para ver cómo se prevén las crisis financieras, que al final hay mucho de cómo mejoramos el sistema para que los errores del pasado no vuelvan a suceder, que las personas pueden fallar, pero el sistema y los mecanismos de control que tiene puestos, no. Entonces, en ese sentido, ya es verdad que el presidente ha manifestado en varias ocasiones que quiere fortalecer la independencia tanto de la CNMV como del Banco de España, porque los organismos supervisores tienen que tener cada vez más autoridad y más independencia para poder hacer bien su trabajo. Pero antes de eso hay muchísimos temas sociales que atajar. Muchas gracias. Juancho, el programa de Podemos y de Equo, por supuesto, pues está muy completito en materia de aspectos ambientales, ¿no? No vamos a entrar todo lo que es economía circular, cambio climático, movilidad sostenible, está muy bien recogido y también
algunos aspectos respecto a la conciliación, a la participación de los trabajadores en la empresa, tal. Pero cuando en otros foros hablas con representantes de Podemos y muchas veces hay como una tensión en relación con el sector privado, que parece que las iniciativas siempre tengan que ser normativas como para alinear al sector privado, ¿no? Me gustaría que nos dijeras un poquito cuál es la visión de la empresa y el rol de la empresa dentro de la economía que tiene Podemos y sobre todo cómo te suena la expresión de capitalismo consciente. Bueno, voy a empezar por el final. Yo no me creo que el capitalismo sea consciente. Yo creo que el capitalismo es profundamente depredador y profundamente inconsciente, ¿no? O consciente en la destrucción, porque realmente es un sistema que por sí mismo se basa en el crecimiento continuado sobre una base física que es finita, ¿no? Y por lo tanto algo falla. Es decir, pensar que podemos seguir creciendo permanentemente, consumiendo cada vez más recursos, pues nos está llevando a lo que nos está llevando, ¿no? Y por eso yo cuando hablaba de pesimismo decía, bueno, es que los datos son estremecedores. Cuando uno mira cómo están evolucionando la concentración de CO2 en la atmósfera, por ejemplo, es que estamos ya en 410 partes por millón. Cuando yo empezaba hace 30 años a trabajar con Greenpeace, etcétera, se hablaba que superar los 400 ppm ya nos llevaba a un cambio climático catastrófico. Es decir, que ya estamos ahí, por lo tanto, las consecuencias del modelo económico en el que estamos inmersos es tremendamente destructiva de nuestro entorno. Podemos querer verlo o podemos no querer verlo, pero es la realidad. Entonces tú dices, hay esta tensión entre normativa. Bueno, vamos a ver, en primer lugar es que hay muy pocas experiencias, desde mi punto de vista, hay muy pocas experiencias en las cuales las empresas de manera voluntaria hayan cambiado cuestiones realmente relevantes, ¿no? Hay un libro muy interesante de un ecólogo norteamericano que se llama Barry Commoner, que se llama En paz con el planeta y que aunque sea de hace unos años es muy recomendable porque analiza cuáles son las cuestiones que realmente han tenido un efecto positivo sobre el medio ambiente. Y las acciones que han tenido un efecto positivo sobre el medio ambiente siempre son acciones gubernamentales. Esa es la realidad de la historia, por lo menos de la política ecológica, ¿no? Es decir, hay muy pocos casos, a mí no se me ocurre ninguno, ilústrame si tú tienes alguno, en los cuales puedas decir, la acción voluntaria de este grupo de empresas ha supuesto este cambio. No es así. Cuando el tema de la destrucción de la capa de ozono, los CFCs, se prohibieron porque hubo un acuerdo internacional que los prohibió. Y eso hace que hoy podamos decir, bueno, la capa de ozono se está recuperando por una acción gubernamental. Cuando masivamente a finales del siglo XX se estaban exportando residuos industriales y residuos radiactivos de lo que entonces se llamaba el tercer mundo, fue un acuerdo global de Naciones Unidas, es decir, una acción gubernamental, la que paró y la que dijo, no, esto no puede seguir así. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, nosotros, desde luego, creemos que el capitalismo es una bestia desbocada que hay que controlar. Eso es así. Y si no la controlamos, va a acabar con nosotros. Y yo creo que eso, digamos que solamente hay que mirar a los datos para darse cuenta, ¿no? Entonces, es lógico que, o como consecuencia de eso, pues que nosotros apostemos más por acción regulatoria, por desconfianza histórica en la acción voluntaria, porque es que hay muy pocos casos, yo no conozco ninguno, en los cuales la acción voluntaria de las empresas haya supuesto un cambio relevante. Las empresas están para obtener beneficios económicos y, desgraciadamente, o se interviene de alguna manera, se regula, que no se me entienda mal, para digamos, que ese beneficio económico se obtenga de tal manera que no sea dañando al medio ambiente o de forma socialmente injusta, o si no, no creo que... Y creo que estamos creo que la crisis más grave en la que estamos inmersos es la crisis ecológica. Es la crisis ecológica. Y si no, que nos diga la responsable del Somontano a ver cómo afecta el cambio climático a la producción de vino, porque yo sé que es una preocupación del sector, es una preocupación importante. Es decir, que acciones
de un sector económico concreto que a lo mejor no tienen que ver, está impactando sobre otros muchos sectores y sobre las personas, ¿no? Y eso es una forma de insolidaridad sobre la que solamente los poderes públicos pueden actuar. Gracias. Susana, en tu caso el programa de Ciudadanos, más que hablar de responsabilidad social, gusta más hablar del impacto social de la empresa en general, ¿no? Por el lenguaje que usa. Y sobre todo pues está muy centrado en temas de conciliación, de racionalización de las jornadas laborales, de compatibilizar la vida personal, pero tiene un enfoque más que normativo de incentivos a la empresa para que cambie, ¿no? Diferente a lo que estábamos hablando ahora con Podemos. Dado lo lentamente que se están produciendo los cambios en nuestra sociedad, ¿cuáles crees que serían los pasos o tus recomendaciones desde Ciudadanos para acelerar un poco estos procesos de cambio respecto a la conciliación, a la igualdad salarial, a todos estos temas? ¿Cómo se puede acelerar el proceso? Bueno, pues has hablado del programa, has hablado que es verdad, que hablamos de inversión social y que hablamos de incentivar en vez de legislar. Nosotros tenemos una visión, bueno, creo que completamente opuesta a la visión que tú tienes, que Podemos tiene de las empresas y del capitalismo. Nosotros no creemos que sean un monstruo. No creemos que haya que regular, sino que hay que trabajar de manera coordinada. Y me has hablado del programa y me vas a permitir que haga referencia expresa al acuerdo de gobierno que se ha firmado en estos momentos en Andalucía. Un acuerdo de gobierno en el que, además de trabajar para dotar de fondos al Pacto contra la Violencia Machista, que creo que es esencial, y que además me vais a permitir que hoy haga especial mención a este tema con el desgraciado acontecimiento que ha ocurrido hoy en la ciudad de Zaragoza. Creo que dotar de fondos al Pacto contra la Violencia de Género y contra la Violencia Machista es esencial. Creo que todos los partidos, tanto a nivel nacional como en las diferentes comunidades autónomas, hemos llegado a un acuerdo y eso es fundamental. Y para nosotros es la base. Pero además me vas a permitir que haga referencia, porque precisamente en el acuerdo que han firmado mis compañeros con el Partido Popular, en el acuerdo de gobernabilidad, en esas 90 medidas, hablamos de la necesidad de hacer frente a la brecha salarial, de la necesidad de romper los techos de cristal y de la necesidad de llevar a cabo medidas efectivas para conseguir la conciliación familiar y laboral y que sean medidas reales. Y hemos puesto encima de la mesa esas medidas. Hemos acordado que vamos a universalizar a lo largo de esta legislatura la educación infantil de 0 a 3 años. Hemos puesto encima de la mesa que se van a crear incentivos para aquellas empresas en las que se tomen medidas reales y efectivas para conseguir la conciliación, la racionalización de los horarios laborales que tú indicabas, el dar a los trabajadores la oportunidad de poder desarrollar parte de sus jornadas desde sus domicilios. Además, son cosas que ya dentro de nuestro propio partido estamos implementando y estamos con los compañeros que trabajan con nosotros, ya estamos llevando a cabo esas medidas y creemos que no es tanto legislar, que es más incentivar, que al final esos incentivos, igual que cuando habla Ramón Tejedor de los sellos de responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa, es una forma no de legislar, sino de incentivar, y creemos que es esencial. Y también, dentro del acuerdo de las 90 medidas, hemos puesto encima de la mesa medidas para acabar con los techos de cristal, para el igualar los salarios entre hombres y mujeres. Eso también nos permite alcanzar la igualdad real, y para fomentar el acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, Mario, respecto al PP,
Los programas en el PP respecto a responsabilidad social han ido pasando de centrarse más en aspectos sociales a ir ocupando otras variables más ambientales en sectores específicos como el pesquero o tal, entrando en detalle con esos temas, y también en temas de gestión ética, ¿vale? Durante la pasada legislatura, pues podríamos destacar la ley de contratación pública que se aprobó y se aprobaron un poco in extremis por decreto, el decreto de transposición de información no financiera. Fue un poco así, que no tiene nada que ver con lo que, o sea, es diferente a lo que se ha aprobado ahora. Y también pues el Plan Nacional de Derechos Humanos, que ha estado tiempo ahí esperando. El CERSE no consiguió convocarse, el CERSE es el Consejo Estatal de Responsabilidad Social. ¿Qué asignaturas pendientes crees que os quedaron respecto a la RSC que, como no pudisteis continuar, pues no hubo tiempo? Pero bueno, que... No, en primer lugar, para que veamos que esto, y lo quiero socializar, porque creo que es de justicia reconocer la colaboración de todas las formaciones políticas, ¿no? Cuando comenzó la anterior legislatura, se acordaron en la conferencia de presidentes, creo que ese día no fuisteis, pero se acordaron en la conferencia de presidentes 11 grandes pactos, se acordaron 11 grandes pactos. 2 correspondían a esta secretaría, a mi Secretaría de Estado. Fueron los únicos 2 que se ejecutaron, que son el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el Pacto por la Dependencia. Eso demuestra la gran sensibilidad que existía por parte de todas las formaciones políticas, porque además al final todas las formaciones políticas en el Congreso, con la abstención de Podemos, pero porque querían ir a más, todo hay que reconocer las condiciones económicas, querían que la dotación fuera mayor, votaron a favor del pacto, el informe de dependencia se aprobó por unanimidad en el Consejo de Política Social del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. Por tanto, es importante ver que son políticas públicas donde coadyuvan todas las formaciones políticas, porque hay un elemento de tracción, hay un factor fundamental que es toda la sociedad. Yo sí que creo en la sociedad, y creo en una sociedad libre, y creo en una sociedad dinámica, y creo en una sociedad participativa. Se hicieron muchas cosas. La transparencia es un factor fundamental también de democratización y de profilaxis democrática absoluto, porque es un elemento disuasorio para impedir conductas que penalizan precisamente a los corruptos, a aquellas personas deshonestas, que han sido muchas, o han sido unas cuantas, las que han accedido a la vida pública en este país. Pero sobre todo es muy importante la transparencia también de las empresas. El hecho de la transposición, porque es una transposición de directiva comunitaria, que haya permitido la modificación de la legislación mercantil tendente derechamente a que la información que se preste dé información no solamente de los réditos económicos, sino también de cuáles han sido las acciones de política, de acción social, o de carácter de igualdad, o de carácter ecológico, evidentemente, que se han podido hacer en las empresas, creo que denota que hay un elemento de competitividad interna. Es decir, cuando una empresa publica esa información, automáticamente está enviando una información al exterior, a los proveedores, a los acreedores, a los consumidores, a los usuarios y a la competencia. ¿Por qué? Porque compiten las empresas. Hablaba Susana de que esto al fin y al cabo se constituye en un elemento de equilibrios donde a través de la transparencia y la libertad y a través de la creación de incentivos positivos, si vamos ya al sector público, generalmente los incentivos son perversos porque son de carácter coercitivo y entonces van penalizando el propio desarrollo de la sociedad, pues yo creo que evidentemente son como que se tienen que hacer. Y acabo, hablaba Susana del pacto. Fíjate, a mí me ha tocado revisar el programa político del Partido Popular en Andalucía, lógicamente, ¿no? No ha habido un programa más social en la historia del Partido Popular. Probablemente porque el presidente de la Junta de Andalucía fue secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y porque el secretario de Programas fue secretario de Estado también de Servicios Sociales e Igualdad. Creo que esa evolución, tanto en ámbito ecológico, está llegando, como en el ámbito de las políticas sociales y también, y muy importante, las políticas de igualdad, es lo que tenemos que seguir trabajando. Creo que se ha hecho mucho, creo que tenemos que incrementar las dotaciones presupuestarias. Es verdad que hay que incrementar las dotaciones presupuestarias, pero también digo que si hacemos balance, y acabo ya porque estoy con la tarjeta roja, si hacemos balance de los últimos
40 años, yo soy de los que me gusta ver las cosas en proyección sincrónica. Que hay alguno que le gusta verlo con cierto narcisismo adanista o con cierto mesianismo. Es que llevamos 40 años con una evolución vertiginosa. Nos queda mucho por hacer, pero puedo asegurar que todos los partidos políticos estaremos convencidos de que vamos en la misma dirección. Gracias. Bueno, Carles, tu caso es un poco especial porque el PDeCAT, pues, bueno, aunque tenga representación a nivel nacional, es de ámbito autonómico y por el momento político que se está viviendo. Entonces yo lo que voy a hacer es tirar un poco también, aprovechar de tu experiencia en la comisión en lo que ha sido el proceso de aprobación de la Ley de Información No Financiera, para que nos expliques un poco ¿qué va a suponer, qué crees que va a suponer esta ley y dónde se ha quedado corta o dónde se ha pasado de rosca? Y también que nos dijeras qué iniciativas a nivel de Cataluña en materia de RSC podrían ser extrapolables, podrían llevarse a nivel nacional o viceversa. Muy bien, iré empezando por lo final, ¿no? Yo ayer participaba en una reunión que promovía Respon.cat. Sí, Josep Cañellas. Josep María Cañellas, que es una iniciativa liderada fundamentalmente por la Cámara de Comercio de Barcelona, que pretende difundir las prácticas y la lógica de la responsabilidad social entre el tejido de pequeñas y medianas empresas. Este es un movimiento que tiene su origen en las grandes compañías y el gran reto siempre es aquello que para una multinacional es muy evidente porque tiene que ver con muchas presiones que empujan a la multinacional a operar en esa dirección. A menudo queda muy lejos de la cultura corporativa de una pequeña y mediana empresa. Y por tanto, Respon.cat pretende eso, un espacio no desde la acción del gobierno, sino desde la iniciativa del propio mundo empresarial, que da un espacio de difusión de buenas prácticas y de conocimiento. Creo que es un buen instrumento. Ahí en Cataluña hemos sido menos convencidos de que este es un papel que debe hacerse desde el gobierno, sino más convencidos que desde el gobierno hay que apoyar esas iniciativas de la sociedad civil. Sobre la Ley de Información No Financiera, efectivamente, Europa aprueba una obligación, que es que todas aquellas empresas de un cierto tamaño, grandes compañías, que desarrollan políticas en materia de responsabilidad social, en el campo social, en el campo ambiental, en la defensa de los derechos humanos, en lucha contra la corrupción, deben de informar sobre estas políticas. Y lo hace, y ahí yo creo que es el gran cambio de esta legislación, por primera vez la obligación de informar sobre estas políticas forma parte de las cuentas que las empresas deben de presentar ante el registro mercantil. Las empresas deben de informar sobre la información financiera y ahora van a tener que informar también sobre la información no financiera. No es menor. Y es una obligación que alcanza a compañías grandes de más de 500 trabajadores, compañías también que tengan menos de 500 trabajadores, pero con un volumen de facturación, creo que son unos 40 millones de euros y más de 250 trabajadores. A 2 años vista va a afectar a empresas un poco más pequeñas y va a tener un efecto arrastre. Va a tener un efecto arrastre porque el reforzar esa obligación de información no financiera de las empresas, la ley afecta a las grandes compañías, pero eso probablemente va a suponer también una referencia para el conjunto de las pequeñas y medianas empresas. El trabajo parlamentario amplió sustancialmente la ambición respecto al Real Decreto que había aprobado el Gobierno. El Gobierno inicialmente aprobó un texto que se limitaba a transponer la normativa europea. El trabajo del Congreso, con el apoyo de todas las fuerzas políticas, ha ampliado esta ambición. Hemos recibido críticas de las compañías, especialmente las críticas de las compañías han sido porque el detalle de información sobre aquello que deben de informar las empresas entienden que es excesivo y entienden que podemos perjudicar a la competencia. Yo creo que se equivocan, pero bueno, es un punto de discrepancia, especialmente
La ley incorpora la obligación de informar sobre los impuestos que se pagan en cada país. Eso ha recibido críticas. Es una ley que en la aplicación de este año va a ser dificultosa. Sí. Va a ser dificultosa. Los que estáis en estas cuestiones no va a ser fácil. Hay que ponerle paciencia. En el 2020 lo haréis las empresas mejor y dentro de 2 o 3 años creo que la ley que a quien le toque deberá de revisarla. España ha hecho de las transposiciones más ambiciosas de esta legislación europea. Bueno, simplemente, como después tenemos la pregunta de la dinámica de que cada uno de los ponentes pregunta a otro de los ponentes, vamos a hacer ya el sorteo de a qué ponente va a preguntar cada uno y de ese modo, mientras estáis contestando, ya estáis pensando en la pregunta que le vais a hacer al ponente al cual vais a tener que preguntar. Y si os parece también, las podemos reducir, ¿están todos los nombres? Sí, y vamos a reducir el tiempo ahora. ¿A 1 minuto y medio? Sí, ¿te 1 parece? minuto y medio. Con lo cual van a ser preguntas breves. Primero va a haber una de Miwi, general a todos, y luego cada uno de vosotros tenéis que preguntar a quien os toque en el papelito. Si en el papelito que sacáis está vuestro nombre, pues entonces cambiaréis el papelito. ¿Vale? Bueno, y ahora viene cuando me vengo yo. Carles Campuzano, a Mario. Porque Mario. ahora, mientras tanto, me voy a vengar yo. A Juancho. Porque, claro, pareciera que al hablar de responsabilidad social corporativa, a Lucía. Solo nos centramos en la responsabilidad social de las empresas. Entonces, aquí me han tirado algunas pullitas, ¿no? Yo no soy representante de las empresas, pero bueno, me he sentido aludida. Pero realmente la responsabilidad social no es una cosa exclusiva de las empresas, aunque haya nacido, pues en un principio fue por malas praxis y por abusos de las grandes corporaciones, ¿no? Pero también forma parte del discurso mayoritario que el tema del desarrollo humano sostenible es un tema de corresponsabilidad y que tiene que abarcar a todos los sectores de la sociedad. Y los partidos políticos no son una excepción, de hecho son organizaciones de la sociedad y de hecho yo lo que os quería preguntar es hasta qué punto creéis que el modelo de gestión de los partidos políticos que existe es una de las causas de que estemos en la situación política en la que estamos, no solo a nivel español, sino a nivel internacional, con crisis de la política y con todos los problemas que hay en relación a pues corrupción, en relación a que parece que los partidos no están siendo el canal de los problemas de la ciudadanía o hay una desafección o hay un desinterés porque parece que no están siendo capaces, lo que en el mundo de la empresa decimos, de avanzarse a las necesidades de la sociedad. ¿Qué pensáis sobre esto? Carles, te toca. 1 minuto y medio. 1 minuto y medio. Vaya, imposible. Este no es un debate exclusivamente español, es el debate en el mundo, en el mundo occidental. 2, es un debate que como mínimo tiene que ver con 2 cuestiones. Una tiene que ver cómo Internet ha transformado los términos de la discusión pública de manera radical y que pone en crisis los sistemas deliberativos de todas las democracias liberales y que tiende a reforzar la polarización, las posiciones más extremas. Y segundo lugar, en un contexto muy evidente en el que en las sociedades occidentales los cambios derivados de la globalización y de las revoluciones tecnológicas en marcha están produciendo una reducción de la clase media o de las expectativas de la clase media, circunstancia que refuerza todavía más la polarización política de las sociedades, y esa polarización dificulta todavía más los consensos
que son imprescindibles para abordar las reformas que se necesitan para garantizar la cohesión social, el progreso económico y el progreso social. Este es el contexto en el que estamos. En este contexto, las fuerzas políticas, yo creo que más que un problema organizativo, que quizás sí, yo cada día soy más partidario de los modelos de partidos norteamericano que no el partido político europeo, sino partidos políticos con poca estructura central, con mucho simpatizante, con mucho entorno, y por lo tanto con menos peso del partido, con más fuerza de los candidatos, con los riesgos que eso implica, que eso también implica. Pero más allá de este debate, yo creo que el problema es de políticas públicas, qué políticas deben de implementarse, y un problema de cómo discutimos en tiempos de Internet. Que la discusión en Internet sirva para que la discusión ayude a resolver problemas, no que la discusión en Internet sea para agudizar las visiones distintas. Bueno, Mario, él ya nos ha hecho el contexto. Ahora tú, ¿cómo crees que el modelo de partido que tenemos puede hacer frente a ese contexto? De acuerdo completamente con Carlas. Ya sabes que más de una vez hemos coincidido completamente en muchas cosas, ¿no? Has hecho una pregunta que coincide con mi artículo de 20 minutos de esta semana, o sea que ya he dado respuesta a 20 minutos esta semana, por lo tanto, se están produciendo diferentes fenómenos de carácter social. Primero, una crisis muy importante en los partidos políticos, una crisis fruto de la desafección social, fruto de la corrupción. El mundo ha vivido dos grandes crisis, una crisis de seguridad como consecuencia del atentado en Estados Unidos y los posteriores atentados en Europa. Ha vivido una crisis económica brutal, con tasas de desempleo en torno al 40% entre los jóvenes. Evidentemente la desafección es brutal. Lógico, eso es una consecuencia directa de las circunstancias sociales. En segundo lugar, me preocupa el rumbo que está adquiriendo ciertos niveles políticos, y eso es una autocrítica que tenemos que hacer todos los partidos políticos. Creo que hay cierta teatralización, cierta banalización del discurso político, cierta impostura que está escondiendo los verdaderos retos. Decía el otro día, digo, estúpidos, es la demografía y es la ecología. Estoy de acuerdo con Juancho. Es que dentro de 40 años en España va a haber 200.000 personas que tengan más de 100 años. Es que dentro de 20 años en España va a haber un tercio de la población que tenga más de 65 años. Nos estamos perdiendo sistemáticamente en discursos salicortos, de vuelo rasante, una interpretación a veces un poco plumbia en el Congreso de los Diputados sobre temas que son absolutamente menores. Y luego ya a escala nacional, ya que tengo la tarjeta amarilla, y ahí es donde ya, como ha sacado el amarillo de Carlas, pues ya está, pues no, yo me voy al rojo directamente del Partido Socialista, saca el azul en algún momento, ¿no? Pero se ha producido un deterioro muy importante del vínculo afectivo nacional. Es decir, Carlas y yo podemos ser grandes amigos, pero es verdad que se han ido deteriorando los vínculos afectivos y tenemos que volver a coser esos vínculos afectivos. Y curiosamente yo interpreté mal la irrupción de las nuevas tecnologías y con esto acabo. Las nuevas tecnologías, para un liberal humanista como yo, están siendo verdaderos monstruos. Utilizaba la expresión monstruo, Juancho. Las grandes tecnologías son corporaciones que dominan. Fíjate, te lo dice un liberal, fíjate cómo debe estar el Partido Popular para que diga esto el secretario de Programas del Partido Popular. Pero es verdad. Están diluyendo la identidad individual y se están produciendo movimientos sentimentales mórbidos. Hoy se forma un grupo político y en 4 meses puede tener 40 diputados, porque a través de las redes se están formando y se están forjando ahora identidades sociales y políticas, que es una forma de colectivización del pensamiento, que a mí me parece muy bien, pero que está evidentemente generando unas tensiones que hasta ahora no se habían producido. Gracias, Susana. Pues yo comparto en cierta manera el análisis que se ha hecho. Es verdad que, bueno, pues que ha habido muchos cambios, que en estos momentos hay una desafección de los ciudadanos, de la sociedad con los partidos políticos, que ha llegado un momento en el que las diferentes instituciones han perdido credibilidad. Creo que por malas praxis por parte de algunos partidos políticos. Y es verdad lo que decían tanto Carles como Mario, las nuevas tecnologías, la llegada de la hiperconectividad, el que una noticia que puede ser una fake news o no, salta aquí y en 10 minutos está ya en todo el mundo, eso también afecta.
Pero yo creo que bueno, los nuevos partidos que hemos llegado, y hablo de Podemos y hablo de Ciudadanos, tenemos una estructura diferente a la que tienen los partidos tradicionales, tanto el PDeCAT como el Partido Popular o el Partido Socialista, y eso nos permite ser más ágiles. Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro partido, lo hemos dicho muchas veces, y ha habido veces que ha habido políticos que se han llevado las manos a la cabeza. Intentamos gestionar el partido como si fuera una empresa. Tenemos un departamento de recursos humanos que busca el talento, que atrae el talento. Nosotros estamos abiertos al talento. Queremos que los mejores de la sociedad se puedan incorporar a la política, que puedan aportar su conocimiento. Y algo que a mí me parece destacable y que me parece muy importante es que en estos momentos el partido está tan involucrado con la responsabilidad social corporativa, en este caso, que estamos implementando un proceso de compliance dentro del propio partido, dentro de la estructura del partido, que estamos poniendo en marcha los diferentes procedimientos precisamente para hacer frente a la transparencia, para evitar casos de corrupción y para saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y cuando detectemos algo que no se está haciendo bien, cómo tenemos que afrontarlo y cómo tenemos que erradicarlo. Gracias. Juancho. Esta desafección viene ya de atrás, ¿no? Y el 15M, de hecho, fue una expresión de desafecto muy grande de la sociedad, ¿no? A partir del 15M, yo creo que es justo reconocer que algunas cosas han cambiado, ¿no? Es decir, por ejemplo, es bastante significativo que Pablo Casado haya sido elegido por primarias. Es el primer líder del Partido Popular que se elige por primarias. Hasta el 15M los partidos no hacían primarias. Los líderes se elegían un poco por designación dedocrática, ¿no? Entonces, bueno, eso ha ido cambiando, y otras cosas han cambiado. Por ejemplo, el tema de la financiación. Yo creo que algunos partidos, por ejemplo nosotros, ya no tenemos financiación bancaria. Renunciamos a eso, que era una parte digamos, del origen por lo menos de cierta corrupción, ¿no? Es decir, que algunas cosas están empezando a cambiar. Es verdad que la sociedad evoluciona muy rápido y emergen nuevos problemas. El tema de las fake news, sin lugar a dudas, es una cuestión pues que preocupa, pero no solo preocupa por la política, preocupa en general. Es decir, hasta qué punto cuando la verdad deja de ser verdad y la mentira se convierte en verdad, pues todo es muy relativo, ¿no? Pero que hay verdades que están ahí, ¿no? Y nosotros no consideramos ni mucho menos que los partidos puedan gestionarse como empresas. Un partido es una casa donde de alguna manera compartes una serie de valores y una serie de objetivos. Es decir, la política es una herramienta para cambiar la sociedad, y yo no creo que deba gestionarse un partido como una empresa. Creo que son diferentes. Gracias. Lucía. Bueno, yo preguntaría cuál es el modelo del que hablamos, porque es verdad que los modelos, pues, o sea, yo creo que hay muchas diferencias entre los partidos, y creo que pienso que la desafección está claramente identificada. Como decía Juancho, llevamos un montón de tiempo hablando de ella, y me parece que ya es el momento de dejar de desprestigiar a la política y volverle a dar un voto de confianza. Hace falta que volvamos a creer en nuestras instituciones, en nuestro sistema. Ha habido un ciclo, ha cambiado la gente, ha cambiado la manera de pensar, han cambiado la manera en la que se eligen a los líderes, han cambiado las ideas, incluso muchas de ellas, se han adaptado a la realidad que hay. Entonces dejemos de tirarnos la política a la cabeza unos a otros. Nosotros también queremos a las mejores personas para trabajar. Lo que pasa es que como sigamos desprestigiando la política, el entorno político y esta profesión, pues nadie va a querer ir. Se van a quedar, más que querer ir. Va a ser lo que quede, y entonces va a ser un problema para todas y para todos, no solo para la propia organización. Entonces yo creo que todos tenemos que contribuir a recuperar esa idea de la política que nos mejora la vida a todos, de la que todos y todas somos parte, dejar de temer a la tecnología y de verla como una amenaza, sino como una oportunidad que nosotros podemos darle forma para que nos ayude.
y subir un poco el nivel de la conversación. O sea, dejémonos de marujeos, dejémonos de cuánto ganas. La política, la transparencia no es si ganas 2.000, 3.400 o te quitas 200. Vamos a de verdad pensar en los problemas que tenéis todos y a intentar solucionarlos. Muchas gracias. Bueno, ahora Emilio, sí. Bueno, ahora pasamos al turno de preguntas. Si os parece, por cambiar un poco los órdenes, ahora la primera pregunta la va a formular, empezamos por Susana, y luego el primero que responderá a las preguntas será Juancho, ¿vale? Entonces, Susana, ¿te había tocado? Me ha tocado Vale, pues entonces una pregunta, eso, vinculada al tema de debate de hoy, que es política y responsabilidad social. Mira, cojo el hilo de lo que has acabado diciendo, que es verdad que hay que dejar el marujeo, porque al final eso tampoco ayuda a poner en valor la profesión de la política y el conseguir que los mejores vengan. Pero a mí hay algo que me parece muy importante, y es que las instituciones deben ser ejemplarizantes, y que precisamente para ser ejemplarizantes hay que hacer un ejercicio de transparencia. Hablabas hace un ratito de despolitizar determinados órganos, y a mí me gustaría preguntaros cómo desde el gobierno de Pedro Sánchez abordáis la transparencia y qué pasos tenéis intención de llevar a cabo a corto, medio y largo plazo para garantizar esa transparencia de las instituciones. Vale, mejor hacemos ya que contestas tú y así ya no perdemos el hilo de las preguntas. Pues Lucía, cuando quieras. Bueno, la ley de transparencia está implementada, hay un consejo de transparencia, la ley de transparencia que es verdad que no es de este gobierno, y la transparencia en sentido amplio, empezando por asumir responsabilidades como han asumido ministros y ministras por situaciones que han tenido y han dejado paso. Esa es la primera medida, la honestidad, la exigencia, los controles, contestar a las demandas que haya de cualquier información, seguir mejorando la información pública que proveen el sector público empresarial, mejorar la independencia de los organismos reguladores, implementar códigos éticos, en fin, toda una serie de medidas para seguir trabajando en este sentido, que es una cosa que yo creo que corresponde a nuestro tiempo. Muy bien. Juancho, pregunta. Bueno, mi pregunta va dirigida a Carles. Tranquilo, será. Yo que te quería, tengo una curiosidad, como muy veterano que eres dentro de tu juventud, en el tema de la responsabilidad social, que es verdad que desde hace mucho tiempo estás muy involucrado en esta cuestión. A mí me gustaría saber un poco, con toda esta trayectoria que tienes, un poco la duda que yo planteaba al principio desde tu punto de vista, es decir, ¿cuánto hay en todo esto de la responsabilidad social de esfuerzo real por parte de la empresa, en tu experiencia, por cambiar la realidad y por cambiar su impacto social? ¿Y cuánto hay de simplemente estrategia defensiva ante posibles críticas, ataques, etcétera, ¿no? Tenemos conexión, porque cuando has intervenido me daban ganas de contestar algunas de las afirmaciones que hacías, pero el formato del debate no lo permitía, ¿no? Y hay dos ideas. Una, en el terreno de lo conceptual es bueno distinguir entre la responsabilidad social de las empresas y las regulaciones que los gobiernos y los parlamentos aprueben. Yo no las contrapongo. Creo que hay bienes públicos que deben de protegerse a través de buenas regulaciones. Y estaré de acuerdo contigo en que, por ejemplo, en materia medioambiental, si queremos proteger determinados bienes públicos, una buena regulación es la mejor fórmula para hacer frente a ese reto. Pero al mismo tiempo, con las regulaciones, para hacer frente a muchos de los problemas que tenemos planteados como sociedad, no tenemos suficiente. Necesitamos movilizar energía que vaya más allá de aquello que regula la ley. Y es allí donde irrumpe el movimiento del RSE. Yo la red social la vinculo a aquello que va más allá que regula la ley. Y en ese más allá que regula la ley, es evidente en el que existe mucho de lavado de imagen,
Pero también existen muchísimas iniciativas que van al fondo de la cuestión. Y como estoy convencido de que ninguno de los retos económicos, sociales y ambientales y democráticos que tenemos planteados como sociedad van a depender tan solo de lo que hagan los gobiernos, sino que van a necesitar la implicación del mundo empresarial, de ahí soy favorable a ese momento del RSE. Sabiendo que ahora, con la aprobación de la legislación sobre información no financiera, el reto para las empresas es más arriesgado. Porque la información no financiera que las empresas deberán informar deberá ser una información pública, deberá ser accesible a Internet. Y el público conocerá si esa información tiene que ver con las prácticas de las empresas. Y dos, va a tener que ser una información verificable por un tercero. Un tercero dirá si aquello que la empresa dice que hace es efectivamente cierto. Y por tanto, yo creo que con esa legislación sobre información no financiera vamos a dificultar aquellas no buenas prácticas. Sabiendo una cosa, y con esto termino. Y antes con Antonio, que amablemente me ha ido a buscar a Zaragoza, y que es un ejemplo de cómo una microempresa de 6 trabajadores puede ser desarrollar una política en este campo, coincidimos en una idea, ¿no? Que el mundo perfecto no existe. Igual que no hay personas perfectas, no hay empresas perfectas. Y por tanto, debemos de aceptar vivir con ese punto de contradicción. Quizás una empresa puede ser muy puntera en una materia social o ambiental, pero no ser tan buena en otra cosa. Bueno, la RSE no es relevante para mí tanto en el resultado, que también, sino en la dialéctica que genera en el seno de la empresa para mejorar y para implicarse en el reto del conjunto de las sociedades. Con una idea muy simple, es imposible que una empresa tenga éxito en un país que fracasa. Y que, por tanto, la responsabilidad de la empresa es que, oye, el país, el territorio, mi entorno donde yo vivo tenga éxito, porque es la garantía de éxito de la empresa. Pues yo le preguntaría a Susana, has hablado de que tú no apostarías por regular. Es verdad lo que dice Carles, que no es regular porque luego es cumplir la ley, pero tú pones la ley para que la mejores. Entonces, a medida que pasa el tiempo, pues vas mejorando la ley para que lo otro mejore, ¿no? Un pasito hacia arriba o hacia adelante. Tú has hablado que no, que vosotros preferís incentivos. ¿Cómo incentivarías a las empresas para que hicieran más RSE de la que hacen? A ver, he hablado de la regulación. La regulación excesiva no es buena. Es verdad que la regulación es positiva, pero creo que la incentivación es imprescindible. Y aparte de la incentivación, algo esencial: la sensibilización, la difusión de la información y la formación. Estamos hablando de la RSC en grandes empresas, pero, y tú has hecho la referencia a que, bueno, que hay pymes que con 4, 5, 15 trabajadores que les cuesta más entender la filosofía de la RSC. Pero ya no solo pymes, hay micropymes, hay autónomos. Y creo que para conseguir que las empresas implementen la responsabilidad social empresarial, que las organizaciones implementen la responsabilidad social corporativa, que las administraciones, que los partidos políticos lo hagamos, es fundamental la difusión, la información y la formación. Y que desde las administraciones públicas una de las cosas en las que se debe trabajar es en educar en valores a nuestra sociedad, especialmente en incluir la responsabilidad social corporativa o la responsabilidad social empresarial dentro de los diferentes ciclos formativos, dentro de las diferentes etapas educativas, pero que también hay que eliminar barreras como pueden suponer algunos costes para la hora de que esas pymes, micropymes y autónomos puedan acceder a la formación relacionada con la responsabilidad social corporativa. Pregunta que sería de Carles. Muy bien, a Mario. Y ha coincidido que lo que te quería preguntar es con un tema que has sacado en tu intervención, y porque compartimos preocupación, que es el reto del envejecimiento. Y en el que vivimos una cierta paradoja, en el que sabemos que para garantizar, entre otras cuestiones, los sistemas públicos de pensiones, necesitamos prolongar la vida activa de los trabajadores.
incluso más allá de las edades legales establecidas para jubilarlos. Pero en cambio, sabemos también que cuando las empresas tienen problemas, a menudo los primeros que caen son los trabajadores de más edad. Sabemos que las grandes compañías, a menudo quienes despiden más rápidamente son los trabajadores de más edad. O sabemos que si un hombre y una mujer de 55 o 56 años pierde el empleo, le es muy difícil volverse a incorporar al mercado de trabajo. Que incluso un currículum sin edad te da más garantías de ser entrevistado que un currículum donde pongas que tienes 56 años. ¿Qué reflexión te suscita esta discriminación por razones de edad que debemos de ser capaces de abordar en términos no tan solo de las pensiones, sino en términos de una sociedad en la que todos vamos a vivir más años? Bueno, primero tengo 51 años, no he llegado todavía a la crisis. No, yo tengo 54. Pues estamos quedando 2 años Llevo 4 años en a crisis. eso, Carlos. Llevo 4 años en crisis. Estamos en la crisis de los 50, ¿no? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, el diagnóstico. Es verdad, has hecho un diagnóstico. En España ahora mismo nacen 1,29 niños por mujer en este país. Hay una crisis de natalidad, que pues hay que vincularla también al ecologismo, porque esto daría para un debate muy amplio que se está planteando ahora mismo en muchísimos foros y en muchas redes sociales. Un debate muy interesante sobre la distribución de la población en el mundo y sobre cómo afecta el natalismo a la vieja Europa. Eso yo creo que es un debate que habría que hacer de una manera mucho más pausada. Pero es que además España es el segundo país del mundo con la mayor esperanza de vida, solamente superado por Japón. Pero diré algo más, es que la Comunidad de Madrid, y lo superamos, por poco pero superamos a Cataluña, la Comunidad de Madrid es la comunidad de todo el mundo que tiene la esperanza de vida más alta. Saca 2 años de vida al resto de comunidades de la OCDE. Esta es la realidad. Entonces, ante este reto, evidentemente, tenemos que plantearnos la vida a 100 años. Que todavía no nos estamos planteando la vida a 100 años. Por eso decía antes, los retos políticos, o transfiguramos la realidad política y vemos lo que viene después. Si realmente todos los partidos políticos asumiéramos cuáles son los objetivos reales y nos dejáramos a veces de cierta teatralización, estaríamos acometiendo realmente lo que nos interesa, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues evidentemente no podemos pretender que una persona de 50 años esté alejada del mercado laboral. Yo no quiero una sociedad de viejos para este país, yo quiero una sociedad de jóvenes, pero es que los de 60 y 70 años pronto vamos a ser muy jóvenes también. Quiero que haya vida después del trabajo, que haya voluntariado después del trabajo. Cada vez hay en la ley del voluntariado, en el reglamento del voluntariado, se apuesta de una manera muy importante por el desarrollo de acciones sociales a través de las personas mayores, pero sobre todo aprovechar ese capital tan importante, ya digo, en una vida a 100 años. El siglo XX fue el siglo de los seguros sociales. El siglo XXI va a tener que ser el siglo de los fondos de asistencia social, pero activos, porque además hay dos grandes problemas, grandes patologías que afectan a la sociedad española y también a la catalana, porque sois españoles, toda la sociedad catalana. Otro debate, pero eso lo dejamos para otro día, ¿no? Pero os afecta también, nos afecta a todos. ¿Qué son? Acabo, porque es que estaba en este momento, que ya era el momento íntimo de Carlas y mío. Por una parte la soledad, no solamente la soledad física, además la soledad es diferente en el mundo urbano y en el mundo rural, eso hay que verlo, o la soledad del inmigrante, hay que ver cómo se analiza eso, y el otro el relativismo, cómo está cambiando permanentemente las opiniones la gente como consecuencia de las pulsiones emocionales que aparecen en las redes sociales. Yo creo que son dos problemas que tenemos que abordar, pero bueno, lo importante, yo se lo digo muchas veces a Manuela Carmena, que es buena amiga, digo, nos vamos a ver en el retiro dentro de 100 años, porque vamos a estar juntos, ya iremos al lago los dos juntos y hablaremos de aquella época en la que los dos teníamos responsabilidades políticas, ¿no? Creo que me toca a mí. Sí, muchas gracias. Y ahora Mario, que ya formula la última pregunta. Me toca a Juancho. Juancho, mira, yo cuando surge el fenómeno del 15M, yo que soy un poco extraño en la política española, yo iba a sentarme a los grupos de la Puerta del Sol. Yo he pasado noches, y lo sabe también David, en la Puerta del Sol con las mujeres maltratadas durmiendo. He hecho muchas cosas que creo que son necesarias para comprender lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Te quiero hacer una pregunta muy directa. Desde que empezó el movimiento 15M hasta que os habéis incorporado a las instituciones, con puestos electos, con responsabilidades públicas, habéis perdido parte de la inocencia. ¿Ha cambiado algo de aquellos objetivos que teníais de política social en aquel momento? Y gracias a la experiencia, o por razón de la experiencia, os dais cuenta de las resistencias que hay al cambio, de los lobbies, del propio sistema que está oxidado muchas veces para poder movilizar y cambiar desde luego la realidad política. Me gustaría ver cómo ha sido esa transición, ese viaje emocional también, cuando habéis entrado a las instituciones.
Es una buena pregunta y daría para otro debate largo. Nosotros efectivamente ECUO empezó antes de Podemos. Nosotros empezamos empezamos antes del 15M, ¿no? De hecho, nosotros siendo, porque de alguna manera nosotros compartíamos, porque realmente el 15M era un sentimiento compartido, ¿no? Aquello de que los grandes partidos se habían convertido en un muro que era muy difícil de franquear por la sociedad, ¿no? Yo vengo de un movimiento social, del movimiento ecologista, y de alguna manera a mí lo que me lleva a dar el paso a la política es precisamente esa sensación de no ser escuchado, ¿no? Es decir, de cómo es posible que yo, que en aquel momento era director de Greenpeace, una organización que entonces tenía 100.000 afiliados, ahora tiene más, pero entonces tenía 100.000 afiliados, ¿cómo es posible que yo intente hablar con el ministro del ramo, con la ministra de Medio Ambiente en este caso, y no se reúne, y no se quiera poner al teléfono, ni quiera hablar contigo? ¿Cómo es posible que no puedas llevar tus propuestas al Parlamento porque los partidos no quieren escucharte? Es una generalización, pero de alguna manera esa frustración yo la sentí muy... Y a mí, en lo personal, fue lo que a mí me llevó a decir, bueno, es que hace falta dar ese paso a la política. Efectivamente, una vez que llegas al Congreso te das cuenta de muchas cosas. En mi caso, probablemente, y voy a hacer aquí una confesión que no he hecho, una exclusiva os doy, en mi caso probablemente una cierta frustración de ver que hasta qué punto la falta de comprensión y de conciencia por los problemas, por la crisis ecológica, están tan extendidos, ¿no? dentro de la misma clase política, transversalmente. Y eso para mí ha sido muy, digamos, muy impactante, ¿no? Porque yo pensaba que efectivamente la comprensión del problema iba a ser mucho mayor de lo que realmente es. Y ahí lo dejo, pero podría seguir mucho tiempo. Bueno, pues ahora en teoría pasaríamos a un turno de preguntas. No os ha llegado ningún papelito. Y si no... pero no, es que ya hemos dicho que si alguien tiene alguna pregunta que levantara la mano. ¿Tenéis alguna...? Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta. Vale, hay una pregunta ahí. Hay otra aquí. Bueno, hay varias y no hemos dado papelitos. ¿Cómo hacemos? ¿Dejamos los papelitos en 2 minutos para que lo escribáis o a mano alzada? Vale, pues vamos. Bueno, habéis visto la avanzada de la hora. Además, vale, tiene ahí Emilio un micrófono. Muchísimas gracias. Habéis visto la avanzada de la hora. Además, el centro, bueno, lo tenemos que cerrar porque además les habíamos dicho que a las 8:30. Yo creo que el momento está siendo muy distendido. Si os parece, por favor, las preguntas muy cortas las vamos a recapitular todas a la vez. Levantar las manos los que teníais alguna pregunta. Y ¿cuánto destinamos? 1 minuto para responder, cada ponente tendrá 1 minuto y luego ya el mensaje final de tweet, ¿vale? Vamos a agruparlas todas, con lo cual también vamos a pedir un sobreesfuerzo a los ponentes para que os centréis si hay alguna pregunta directa o si, bueno, pues con lo que os encontréis más acordes. Adelante. Ahora... Hola, buenas tardes. Yo que estoy en el mundo de lo social, en el tercer sector, pues habéis estado mencionando mucho empresa y tal, y las cosas que se les piden a las empresas para mejorar. Y en el mundo asociativo no somos empresas, pero también trabajamos con la gente, y ahí sí que se nos piden desde hace tiempo ya muchas condiciones. Quizás a las empresas no se les ha pedido tanto todavía, ¿no? Sí. ¿Qué relación tenéis con el mundo más de tipo asociativo, que también están trabajando con mucha implicación social y que ya desde las asociaciones se tiene asumida esa responsabilidad, ¿no? ¿Más preguntas? En el año 2002
un poco de tiempo y ahora resulta que el camarero, aquel, está cobrando 800 euros, ahora se lo van a poner a 900, pero que no es ninguna diferencia, porque 900 euros son 140.000 pesetas, está cobrando lo mismo. Solamente para saber la diferencia, yo me acuerdo que cuando yo era joven, me iba de juerga con 5.000 pesetas y era el rey del mundo. Me pagaba la cena, ponía gasolina, iba a bailar, y todavía volvía a casa con 1.000 pesetas que las dejaba. Ya. Y sin embargo están cobrando lo mismo. Nadie me ha explicado Y- nunca qué ha pasado. Somos 46.000. ¿Y la pregunta cuál sería? La pregunta es por qué, con el tiempo, desde el año 2002 al 2018, los precios, a medida que han ido evolucionando, por qué los sueldos no han ido evolucionando igual. Vale. Nada de un 50% de aumento. Nos han dejado ahí colgados. Y los fabricantes, por ejemplo, si la Coca-Cola, suponer, Tenemos que ir pasando a la siguiente pregunta, por favor. Tenemos que ir... Ahora contestamos. Gracias. Sí. Siguiente. Que conteste, Podemos, contesta Podemos. De hecho, no sé si Podemos. Bueno, la pregunta es muy sencilla. La responsabilidad social política, ¿cuántos estáis de acuerdo en la frase que se trata, tiene que ver con devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad ha aportado? ¿Estáis de acuerdo con esta frase? En la política, no En la política. en la responsabilidad de dejo muy claro, responsabilidad social política es cuestión de devolver a la sociedad algo. ¿Y alguna pregunta más? Vale, una última y ahí. ¿Al fondo? Al fondo. Si quieres puedes ponerte de pie. No, tú. Sí. Quería preguntaros a ver cómo pensáis apoyar a las empresas que se toman en serio lo que está el tema de la responsabilidad social y que si en todos los concursos públicos se premia de igual la oferta. Vale. Ya está. Pues con esto, si os parece, dejamos un minuto a cada uno de los ponentes para contestar un poco, para que os hagáis a la idea. Empezará en esta primera, ahora le tocaría empezar a Juancho, ¿vale? Y luego nos quedará la pregunta definitiva que ya la formulará Miwi para responder a modo de tuit. Así que Juancho, cuando quieras. Bueno, en un minuto yo elijo responderle a usted, ¿no? Porque a mí me parece que lo que está ocurriendo, lo que viene ocurriendo, y es a lo que yo me refería cuando hablaba del modelo económico, es que cada vez los derechos sociales, medioambientales se van reduciendo y con ellos se van reduciendo los salarios y en cambio van aumentando los beneficios empresariales. Esto es consecuencia, como he dicho, de un modelo que prima el beneficio empresarial de unos pocos y cada vez vivimos en un mundo de donde menos tienen más y más tienen menos. Entonces yo creo que esto es precisamente la razón y la motivación de la lucha de muchos de nosotros contra este sistema que realmente nos está llevando a una situación en la cual efectivamente cada vez los trabajadores ganan menos y las empresas tienen mayores beneficios, las grandes empresas. Lucía. Bueno, respondiendo un poco a todo, yo vengo de trabajar en una ONG, conozco el tercer sector, conozco las empresas de inserción, creo que hay que fomentar muchísimo el tejido asociativo y la economía social, porque además transmite toda una serie de valores fundamentales para el futuro que necesitamos, no el que queremos, sino el que necesitamos. Es verdad que se pide muchísimo a este tipo de organizaciones que además tienen pocos medios y que de ahí estas nuevas legislaciones que también piden más a las otras partes. Claro, o sea, aquí se trata de rendir cuentas todo lo que se pueda y dar la información que hace falta para tomar decisiones. Y esto tiene que ver también con los contratos públicos que desde luego que tienen que primar de alguna manera aquellos comportamientos responsables por parte de las empresas. Ahora, como esos recursos son públicos y nos debemos también a una gestión eficiente de los mismos, pues hay que tener en cuenta el precio. No solo
por supuesto, pero sí que tiene que ser, tiene que pesar porque es el dinero de todos. Carles. Sí, a ver, una sobre tercer sector, ¿no? Ahí tenemos dos retos, a mi entender, fundamentales. Uno, la Ley General de Subvenciones para las pequeñas y medianas entidades es un problema. Genera burocracia, dificultades y hay que abordar su simplificación. Dos, necesitamos una nueva ley de mecenazgo que impulse claramente las aportaciones de empresas e individuos a las entidades del tercer sector. Hubo un avance en la etapa anterior relevante, hay que avanzar todavía más en esa dirección para movilizar recursos de la sociedad hacia la propia sociedad. La nueva ley de contratos del sector público, Lucía hacía referencia a ella, supera la antigua ley en el sentido de que lo determinante no es exclusivamente el precio, sino la relación entre precio y calidad. Y se han incorporado con mucha fuerza las cláusulas sociales. Para los ayuntamientos hay una oportunidad de incentivar comportamientos sociales, trabajar con el sector, con los centros especiales de empleo, tremendo. Para los gobiernos autonómicos también. O sea, tenemos ahí un buen instrumento. Tres, en el debate que planteaba usted está muy claro que si queremos que la democracia funcione bien, necesitamos recuperar la clase media, y recuperar la clase media tiene que ver con los salarios. Y va a ser el gran reto de los próximos años, no en España, no, en todo el mundo occidental. Esta es la discusión política fuerte que tenemos planteado. Y finalmente, yo creo que más que un problema de devolverle a la sociedad lo que me ha dado, yo soy muy partidario de entender que no vivimos solos, que vivimos con otras personas y que por tanto unos y otros tenemos responsabilidad respecto a los otros. De los tres grandes objetivos revolucionarios de 1789, libertad, igualdad y fraternidad, desde 1789 en igualdad y en libertad hemos avanzado en fraternidad, que es la responsabilidad que yo tengo con el resto de mis ciudadanos, no hemos avanzado tanto. Por tanto, es donde ahí habrá que seguir peleando para entender eso, que no vivimos solos, vivimos en comunidad. Mateo. Yo por alusiones, efectivamente, mira, uno de los grandes problemas de la Constitución española es haber hablado de solidaridad territorial, pero me alegro que hayas dicho lo que has dicho porque has introducido un concepto que es el de solidaridad individual, que es el de fraternidad. Otra cosa es que nos becamos identificados en el mismo espacio para ejercer esa solidaridad individual. Efectivamente, pero bueno, ya que has planteado el problema de la fraternidad individual, te lo agradezco, porque eso evidentemente supera el problema de la fraternidad territorial, que fue un debate además clonado de la Constitución alemana, ¿no? Y además me has citado también porque yo fui el redactor de la Ley de Subvenciones, por lo tanto, tienes delante, pero también hice el reglamento de la Ley de Subvenciones que se aprobó en la etapa del Partido Socialista por mandato directo de la vicepresidenta entonces del Gobierno, y creo que ese reglamento, bien aplicado y bien hechas las bases reguladoras de las subvenciones, permite simplificar mucho. Lo que pasa es que generalmente hay cierta resistencia de los interventores para que se suelan agile. Respecto al tercer sector, yo creo que hay un debate no planteado todavía en España, y es ¿qué está haciendo el tercer sector ahora? Y esto es muy importante, y lo voy a explicar, porque el tercer sector está llegando a donde no llegan las administraciones públicas. Y eso es muy diferente a que se les den ayudas públicas a las entidades del tercer sector. Porque cuando una entidad del tercer sector hace algo donde no llega la administración, tiene que recibir evidentemente el dinero para poder realizar esa actividad, porque estamos ante un servicio. Si en Cataluña coges la Ley de Servicios Sociales, evidentemente estamos hablando de obligaciones de servicio público que tienen que ser prestadas por las administraciones públicas. Ahí donde no llegan, tienen que llegar las entidades del tercer sector. Por lo tanto, tenemos que poner un poco de orden en este concepto, porque cuando discutíamos del 0,7% del IRPF, eso son ayudas públicas, pero eso es a más. Lo que hay que pagar realmente son por los servicios que se prestan, y ese debate en el siglo XXI, en el año 2019, nos ha planteado abiertamente. En relación con la peseta es cierto que cuando se produjo la transición, y es normal en cualquier modelo de cambio monetario, se produjo un ajuste brusco de los precios, fundamentalmente como consecuencia del redondeo. Es verdad que también, y yo en esto pues seguramente no compartirá mi opinión Juancho, pero gracias a la unidad monetaria, estamos en un modelo de estabilidad monetaria donde la inflación está muy sostenida, al menos en los últimos años. Esa es la realidad. Pero es verdad que el proceso de ajuste del primer año fue fuerte y hay que reconocerlo históricamente, y es verdad que lo que cuenta usted pues ocurrió y se ha mantenido, se ha podido cronificar, evidentemente porque esa diferencia se ha mantenido. Y acabo. Yo la expresión de volver a la sociedad,
A ver, los poderes públicos tienen que proveer los servicios que son necesarios a la sociedad. La función que tiene la administración es siempre asignativa, es de reasignación de recursos. Tenemos que llegar a quien lo necesita, aplicando criterios de equidad, de justicia, criterios de proporcionalidad, criterios de progresividad. Lo que sí aplicaría la frase que usted ha dicho a la poscrisis. Fueron las familias españolas las que soportaron esencialmente el peso de la crisis, descremando parte de la clase media española, y creo que el ejercicio que tenemos que hacer los poderes públicos ahora, los que estamos gobernando, es intentar volver otra vez a dotar de esa fuerza, de ese músculo que tenía, sobre todo la clase media, porque parte de esa clase media se ha descremado y ha ido a parar a la zona de los umbrales ahora mismo de mayor vulnerabilidad. Y en relación con lo que comentabas, los poderes públicos pueden decidir el mix que hacen entre la oferta económica y los criterios no económicos de adjudicación. Es cierto que con la nueva ley de contratos, yo presidí, está mal que lo diga, pues que me correspondió a mí porque lo decía el decreto, la comisión de cláusulas sociales que se constituyó, donde iban a participar todo el mundo, vino el expresidente Zapatero a verme porque está muy concienciado también con el tema, y lo que vamos a hacer es promover en todas las administraciones públicas, muchas lo están haciendo, en ayuntamientos del cambio muchos lo han hecho, y en ayuntamientos del Partido Popular, cláusulas administrativas con cláusulas sociales que permitan, desde luego, desarrollar políticas de cambio. ¿Y Susana? Bueno, me toca cerrar a mí, no sé ni por dónde empezar. A ver, empiezo por donde has acabado tú, Mario, el tema de la contratación pública. Es verdad que con la nueva ley de contratos se han incluido cláusulas sociales, cláusulas medioambientales, y también se tienen en cuenta a la hora de ponderar las diferentes ofertas y elegir aquellas ofertas, pero es verdad que todavía desde las administraciones públicas en muchas se sigue ponderando con una mayor baremación el precio, y en ese sentido creo que es obligación de las administraciones ir llevando poco a poco ese cambio. Lo que usted decía es totalmente cierto. Cuando entró el euro hubo una pérdida de poder adquisitivo, y alguien lo ha dicho, perdón, y alguien lo ha dicho, no recuerdo quién. Entramos en una crisis y al final los paganos de la crisis han sido las familias y las clases medias. Y lo uno con la pregunta que hacía de la responsabilidad política, si debemos devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad ha aportado. Creo que hay que reconocerle a la sociedad, a esa clase media, a los trabajadores, a las familias, el esfuerzo que han tenido que soportar durante esta crisis. Y creo que ahora que alguien hablaba de brotes verdes y que ya se ven brotes verdes, creo que es el momento de devolver ese esfuerzo, de reconocer ese esfuerzo y de poner a las clases medias y trabajadoras donde corresponden. Y 30 segundos respecto al tercer sector. Creo que es esencial tener o no perder de vista al tercer sector, y creo que hay que introducir un concepto que es esencial, fundamental, y que nos debemos creer todos los partidos políticos, y es el de la innovación social. Desde los sectores del tercer sector se están trabajando en proyectos de innovación social en los que se colabora activamente con las administraciones desde diferentes ámbitos, que son proyectos de éxito no solo en Europa, sino también en España. Y creo que en esta época, en este siglo XXI, en el que estamos hablando tanto de la innovación empresarial, de la innovación en el ámbito educativo, no debemos perder de vista y debemos poner en valor esa innovación social. Muchas gracias. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Os pido disculpas por no haber dejado más tiempo para el debate, y os agradezco el esfuerzo. Entonces, para terminar, os voy a pedir un tuit, pero de los de antes, de los menos caracteres, ¿vale? En plan, resumen el mensaje que queráis dejar. Pues, y así facilitamos el trabajo a los que quieren hacer un tuit, y cerramos ya con este tuit de cada uno de vosotros la jornada. No, un tuit. Bueno, un tuit. Yo creo que el sentido que tiene la responsabilidad social, o desde luego nuestra visión de lo que tiene que ser esto, es garantizar el derecho que toda persona tiene, independientemente de dónde haya nacido, de dónde venga o quién sea, a ser todo lo que sueñe. Eso es para lo que nosotros tenemos que trabajar. Gracias. La relación empresarial es básicamente una discusión sobre el modelo de país y el modelo de sociedad que queremos. Mario.
Yo creo que hemos dado un ejemplo de tolerancia hoy, 5 partidos políticos. Precisamente cuando se pierde la tolerancia en un país, habitualmente surgen las grietas. Y esto que hemos dado hoy, yo creo que es un experimento muy bueno, que habría que repetirlo. Fijar objetivos únicos, pensar que las personas fundamentalmente constituyen el vivero y son la nutriente fundamental de una sociedad, y que en una sociedad libre tenemos que promover objetivos sociales pensando en una España a 30 años. Bueno, pues yo creo que los cambios sociales exigen que las políticas públicas también cambien y se adapten a la época actual, y que lo que dice la Agenda 2030, hay que poner en el centro la dignidad y la igualdad de todos los ciudadanos con independencia de dónde vivan, y que es esencial formar ciudadanos socialmente responsables. Pues yo terminaría diciendo que creo que todavía no ha llegado el momento en el que la responsabilidad social sea realmente asumida por las cúpulas de las empresas. Creo que nos queda mucho camino por recorrer. Creo que sigue siendo necesaria la implicación social, la presión social, porque creo que es imprescindible que desde aquellos que toman las decisiones se asuma la necesidad de formar parte de ese cambio necesario. Bueno, pues muchísimas gracias. Quiero dar las gracias, que no lo he dicho al principio, sobre todo a los que habéis venido hoy aquí. Hemos estado 2 horas de debate, de diálogo, como decíamos. No era una mesa tanto de debate, sino sobre todo una mesa de diálogo. Yo creo que eso al final acaba siendo mucho más constructivo. Y quiero daros las gracias, ¿no? Porque habéis venido gente desde Madrid, desde Zaragoza, desde Lérida, desde Huesca capital, desde capitales, pero también habéis venido desde distintos pueblos. Hay gente de Buera, estoy viendo ahí, hay una pequeña pedanía que tiene menos de 20 habitantes y está aquí media pedanía que se llama Ubiergo. Con lo cual, que además yo creo que eso también es mucho responsabilidad social, ¿no? Es algo que importa tanto en las grandes capitales como en los pequeños pueblos. Gracias a todos los amigos que nos habéis acompañado aquí esta tarde, gracias a Miwi como moderadora, gracias a las instituciones que hacen posible este Congreso Nacional y que han hecho posible esta mesa de debate, gracias a Emilio y a todo el equipo de la UNED, porque os estamos pidiendo horas extra, que además yo creo que no sé, bueno, son ya horas intempestivas, y sobre todo muchísimas gracias a vosotros, ¿no? Yo creo que hoy hemos hablado de igualdad, hemos hablado de muchas cosas, si os dais cuenta, ¿no? Hemos hablado de igualdad, hemos hablado de contratación pública, hemos hablado de medio ambiente. De medio ambiente hay una frase que me encanta de un compañero nuestro del Comité Científico, que es Víctor Viñuales, que él dice que podemos vivir sin Internet. Esta frase me hizo reflexionar mucho, ¿no? Podemos vivir sin Internet, pero no podemos vivir sin agua. Vemos lo importante que hoy es la Internet, pero cuánto también es de importante el medio ambiente. Muchísimas gracias a vosotros, porque yo creo que hemos hablado de muchas cosas. Gracias por cómo habéis gestionado los tiempos, que yo creo que habéis sido un auténtico ejemplo. Y sobre todo yo creo que hemos demostrado de que efectivamente, más allá de la disputa, y es por lo que a mí entenderéis ahora que me ha enganchado la responsabilidad social, me dicen, bueno, tú como funcionario, pues vete a Hacienda, que ahí ganarás mucho más dinero, ¿no? Pero qué bonito es trabajar por proyectos compartidos donde se pueden aunar discursos y podemos construir entre todos un proyecto de sociedad. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy y hasta siempre. Gracias.